Hola, hoy mostraremos el resultado de la guía 6 de instrumentación biomédica, que el tema es amplificador de instrumentación y adecuación de biopotenciales. En esto nos vamos al primer punto, a la primera parte, que es una construcción de un amplificador operacional a partir de OP07. Que en el punto 3 nos pide que hagamos un diseño de amplificación de un amplificador diferencial, que ocupando con un OPA utilizamos un OPA y con un código de OP07 o OP07C. En esto lo diseñaremos el amplificador para tener una ganancia de 20 y un alimentador, alimentando el OPA con 15 voltios, que sería en positivo, y en negativo de menos 15 voltios sería aquí, que si vemos el amplificador está en negativo y es positivo. Luego vamos a obtener el resultado. El circuito tiene que ser similar a este. Igual vamos a colocar un medidor o un voltímetro en DC y AC. Luego voy a explicar eso. Luego ocupamos un osciloscopio para la salida de voltaje. ¿Por qué ocupamos un osciloscopio? Por las ondas nos pide aquí senoidal. Aquí tenemos nuestra tabla, las indicaciones, porque vamos a verificar la ganancia de modo diferencial registrado del valor de voltaje de salida a partir de esta tabla. Aquí tenemos ya resuelto esta tabla. Aquí nos da, nos piden el punto 1. Vamos a hacer 3 puntos. Vamos a hacer el punto 1, el punto 3 y el punto 6. Demostrando la función que nos da. Aquí también tenemos la fórmula de ganancia, que aquí nos demuestra la ganancia teórica, la fórmula teórica de la ganancia de modo diferencial. Aquí lo vemos, que el resultado de la tabla 1 tiene que ser 5, sí. A menos 3, sí. 1, 10, sí. 7, sí. 6, aquí varía, pero no sé si es por el simulador o qué, que lo intenté varias veces y siempre varía a 4.24. En el punto 6, luego lo explicaré después de simular el 1, el 3 y el 6. Simulamos. Aquí está. Nos pide 0.25. Sí, igual 2.5, ya lo tenemos. Tenemos el voltaje en DC y nos da 5 voltios, como aquí. Así que la fórmula teórica de ganancia está correcta. Igual el simulador no varía tanto, no varía nada. Luego nos pasamos al punto 3, aquí, del número 3, punto 4 del número 3, a 2.25 y 3. 2.25 y 2.25 lo tenemos, y tenemos el 3. Ya lo tenemos. Si vimos, nos tiene que dar menos 10. Aquí lo vemos que nos da menos 10, debido a que aquí cuando rezamos el B1 es mayor que el B2, y en eso resulta que sale en negativo y lo multiplica por 20 por el resultado de B2 menos B1
nos da igual a menos 10 voltios. Ahora nos pasamos al punto 6, que sería en una onda senoidal, que nos pide la frecuencia, que es de 100 Hz y 50 Hz. En B2 va a ser 20 milivoltios. Vamos a poner en corriente alterna 20 milivoltios. Uy, no es, aquí se nos fue 10 y 50, si no me equivoco, 50 Hz. Sí, 50 Hz. Aquí sería en corriente alterna 20 Hz y no, perdón, 20 milivoltios y 100 Hz. Si lo vemos aquí, 100 Hz. Se nos olvidó algo, que esto tiene que estar en AC, el voltímetro, y también lo podemos poner en milivoltios, pero no es tan necesario. Si vemos aquí las ondas senoidal, aquí tenemos el resultado de 0.32, pero la cuestión es que la fórmula teórica de ganancia en modo diferencial, si lo verificamos, aquí es 0.2 voltios o 200 milivoltios. En esto nos pide también que expliquemos si la ganancia se mantiene para cada caso. No, bueno, sí se mantiene hasta el punto 4 y 5, porque la ganancia teórica, aunque en sí se mantiene, pero el punto 4 no sé si es el problema el simulador o qué, pero varía bastante y no tiene que variar. Y el punto 5 sí varía por, bueno, lo voy a explicar en lo siguiente. Esto nos da, bueno, se mantiene porque la fórmula teórica de ganancia utilizada esta es la fórmula teórica de ganancia, la comprobación del último punto, la fórmula teórica, que es 20 por 0.02, que es B2 y B1, bueno, sí, así es, B2, da 0.2 o 200 milivoltios. En esto, como comenté anteriormente, no se mantiene debido a que los dos últimos puntos, pero más el último punto, tenemos 300 milivoltios o 120 milivoltios, o sería 0.32 milivoltios, 0.32 voltios. Que esto influye que las ondas se superponen cuando son de distinta frecuencia. Como repetía, eso influye que las ondas se superponen cuando son de distinta frecuencia. Si vemos aquí, son bastante distintas, que 100 Hz y 50 Hz. Como el punto 4 no nos pide frecuencia, y sí, el punto 6 que nos va a variar. El punto 5, perdón, sería punto, llegamos al punto 5 y 6, hasta que llegamos al punto 5 y 6. En esto se debe por distintas frecuencias del punto 6 del último punto.
porque se puede sumarse o restarse, intercalarse o mezclarse de acuerdo a cómo se esté tratando el circuito, es decir, que las señales de la salida va a ir cambiando de acuerdo a las características de entrada. En el ítem 6 nos dicen que realicemos la verificación de la ganancia en modo común, modificar el medidor de voltaje a microvoltio o milivoltio. Esto igual vamos a hacer 3 puntos para no alargar tanto el video y demostrando que el circuito funciona acorde a lo que nos pide. Bueno, aquí nos pasamos el circuito, aquí lo tenemos. Vale. Aquí nos piden 0.5 más 0.5 voltios. Vale, mantenemos eso, el osciloscopio. Si vemos, no vamos a cambiar nada aquí. Vale. 5 0.5 está correctamente y lo cambiamos a DC. Aquí lo modificamos a DC y se nos olvidó algo, a cambiarlo a milivoltio, la medida milivoltio. Bueno, aquí lo vemos, 1.35, ya lo tenemos. Bueno, pues si no lo visualiza, aquí está 1.35, que es 0.00135, que es aproximado, porque nos pide y nos sugiere que lo cambiemos a milivoltio, debido a que aquí el resultado es bastante distanciado del cero, que si vemos vale primero un 0 punto, luego 2 0 y vemos el resultado de 1.35 milivoltios, o sería, si vamos vamos a ver máximo obviamente, porque no alcanza, sería milivoltios, que es aquí. Luego nos pide el 5, bueno, hagamos este, el 2, el 4, el 6 y el 8. Bueno, el 2 nos pide que modifiquemos la resistencia de retroalimentación, que sería esta, a 2.02. Aquí lo vemos, 1.30 milivoltios, que sería igual a esto, que como expliqué varía bastante porque es muy alejado de un número que esté cercano al 0.1, está muy lejano. No se observa y por eso se coloca el milivoltio en milivoltio. Luego pelo. Nos quedamos en el punto 4. En esta vemos algo, bueno, que vamos a modificar el valor de ganancia y 2000, perdón. Vale, aquí valor de ganancia,
y 2000. Aquí lo vemos, 728 milivoltios. Aquí está. Nos pasamos el punto 6 y punto 8. Vale. Ok. Vale. Aquí nos pide un cambio que tenemos que modificar nuestra resistencia a 19.900, ¿cuánto? 97. Vale. Aquí modificamos nuestra resistencia, sería 2000. 20.000, perdón, y nos pide 50 ml, y la frecuencia de cuánto, de 60 Hz lineal. Hz, 50 milivoltios y 60 Hz. Lo simulamos y vemos que no nos aparece. Aquí está, nos aparece lineal en lo que nos pide la frecuencia. Bueno, aquí tiene que ser lineal todo, no como en los puntos en el ítem 4 que varía una onda mínima, pero salía. Aquí nos pide un ruido, bueno, de lineal, solo línea. Aquí nos da 6, nos da 1.36. Aquí nos varía 1.35, 1.36 el simulador. Luego nos pasamos a 50. Modificamos la ganancia. De 2000. Aquí vemos que es 128 milivoltios, que aquí está. Nos pregunta qué es en el ítem 7, que es desapareamiento de la resistencia de un amplificador diferencial y cómo explica el cambio de voltaje de salida para los casos número 2 y 6. Número 2 sería aquí y el 6 aquí. Realmente en los puntos 1 y 5 se encuentra una simetría en cual a los valores de resistencia. El desapareamiento parece como una consecuencia del mínimo cambio de la resistencia que define la ganancia de a ese mínimo cambio, que se llama tolerancia, que viene presente las resistencias convencionales como más menos 5% o más o menos 1%. Al haber ese cambio, se tendrá un voltaje de salida diferente entre los puntos 2 y 6. Si vemos los cambios, varía un 6, porque nos da 1.30 y 1.35 milivoltios. En el ítem 8 nos pregunta qué pasa con el voltaje de salida conforme a la ganancia diferencial.
si se va aumentando. ¿Por qué sucede? La ganancia diferencial indica cuántas veces se aplica la diferencia entre las dos entradas de voltaje, la no inversora menos la inversora, al ir aumentando la diferencia entre las dos entradas. Nos pide también en el D9 calcular a partir de la ganancia en modo diferencial definida por la resistencia, la ganancia en modo común observada a partir del valor de voltaje de salida del valor aproximado de CMR, que es la fórmula de respuesta de rechazo en modo común, el OP07. Aquí lo vemos la fórmula. Aquí tenemos su fórmula, que es ganancia en modo diferencial a partir de la resistencia 2 y resistencia 1. Resistencia sería esta resistencia, pero nosotros la pusimos mal. Sería resistencia 2 de retroalimentación y resistencia 3. De eso pasamos acá. Luego en la ganancia en modo común o voltaje de salida obtenida, aquí nos da en la ganancia en modo diferencial a partir de la resistencia, que es 20. Luego nos da en la ganancia en modo común o voltaje de salida obtenida, ¿sí?, que es 2.7 por 10 a la menos 3, que en esto sería 20 logaritmo de 10 por 20 sobre 2.7 por 10 a la menos 3 igual 73.39 decibeles. Aquí sería esto de rechazo modo común de la respuesta de en el ítem 10 nos pide a partir de la figura 1, que la figura 1 es, si la observamos, figura 1 es esta, el amplificador de instrumentación. Nos pide que diseñemos y disimulemos un amplificador a partir de eso, de la instrumentación, una ganancia de 50, alimentando los OPA con 12 y menos 12. Verifique si se comporta de la misma manera que el amplificador diferencial en cuanto a su ganancia en modo diferencial y su ganancia en modo común. Aquí tenemos los cálculos de RG. Aquí tenemos donde están ganancia de voltaje, que será 50 voltios, resistencia 100 kilo ohms. Aquí tenemos la fórmula de ganancia de un amplificador de instrumentación. Aquí lo vemos, sería 2 por resistencia de 1 entre RG, resistencia de ganancia, y aquí lo haremos menos 1, aquí ya lo tenemos que es 50, resistencia de 100, 2 por 100 clones, aquí nos da 4081.632653. En sí nos da 4081.63. En esto nos pasamos al simulador. Aquí ya cambiamos la resistencia. Si vemos, aquí ya nos pedía 12 y más 12. Aquí está 12 más 12. Si vemos, aquí está negativo, aquí positivo, aquí está negativo, positivo, negativo, positivo. Aquí ya tenemos el cálculo de ganancia en modo común, el dato de salida, es 0.24, sacamos.
En la simulación, si vemos, lo simulamos 0.24, ya lo tenemos. Luego el voltaje de modo común, que es 0.5 voltios. Si aquí lo tenemos, la simulación. Bueno, luego lo hacemos que en esto dividido el voltaje de salida entre el voltaje de modo común 0.5 nos da 4.8 por 10 a la menos 4, lo que indica que al proceder una ganancia común mayor de el OP007C por sí solo como amplificador diferencial, el amplificador de instrumentación cuenta con mayor atenuación al ruido común. Eso sería todo de la primera parte. Luego nos dice realizar un video demostrando lo que estamos demostrando el funcionamiento de la primera parte, bueno, del amplificador de modo diferencial, el amplificador de instrumentación, y aquí estamos demostrando la evidencia de la primera parte.